Hola, buenas noches, que el Señor les bendiga, que estén teniendo un bendecido miércoles, que todo les haya salido bien, que estén descansando el día de hoy. Gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de Jesús, de una profecía acerca de Jesús que fue escrita hace más o menos que fue escrita hace unos 700 años antes de Cristo y que se refiere a Jesús, que está en el libro de Zacarías, en el capítulo número 3 y versículo número 8. Pero antes que vamos a leer la profecía. La profecía dice lo siguiente: escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Esta es una profecía acerca de Jesús. Las escrituras hebreas, más o menos 250 años antes de Jesús, fueron traducidas por eruditos hebreos al idioma griego. Se trata de una versión que es la Septuaginta. En la palabra que en la escritura original en hebreo se traduce renuevo, es la palabra semaj, pero cuando la traducen al griego, la palabra semaj se convierte en la palabra anatolai, la palabra anatolai significa el creciente, el amanecer, y esta misma palabra griega aparece en el Nuevo Testamento para identificar a Jesús. De tal manera que esta profecía nos está hablando de Jesús en cuatro perspectivas. Jesús es el renuevo, Jesús es la resurrección, Jesús es el creciente y Jesús es el amanecer, porque la palabra anatolai significa amanecer, creciente, significa resurrección, igual que la palabra renuevo, es un comenzar de nuevo. Entonces, en primer lugar, Jesús es el renuevo. Él es enviado de parte de Dios para la renovación, para el refrescamiento de su pueblo, para regresarlo a las sendas antiguas, de la religión y el tradicionalismo a la ley, a la vida, a la frescura de la gracia. Recordemos que la palabra de Dios en Juan capítulo 1 nos enseña que la gracia vino por medio de Jesucristo y que en Él tenemos gracia sobre gracia, es decir, gracia abundante. La ley vino vino a través de Moisés, pero la gracia vino a través de Jesucristo. Y eso nos habla de un refrescamiento, de una frescura de la palabra de Dios, de que Jesús realmente no vino a fundar una nueva religión. Jesús vino a renovar, a restaurar, a refrescar el judaísmo. Desgraciadamente, porque los líderes judíos se opusieron, entonces surgió la iglesia cristiana, pero la idea de Jesús era la renovación, el refrescamiento del judaísmo, era regresarlo a las sendas antiguas, era el Dios de las segundas oportunidades, dándole a su pueblo Israel, y no solo a su pueblo Israel, sino al mundo entero, una nueva oportunidad de volverse a Él de todo corazón. El renuevo es simple y sencillamente una planta que se corta, que se poda y para que resurja mucho más fuerte, mucho más frondosa. Y realmente eso pasa con Jesús. Jesús fue cortado de la tierra de los vivientes en la crucifixión, pero Jesús en su resurrección lo que hizo fue en lo que resultó su resurrección, en algo mucho más grande, mucho más fresco, mucho más intenso que el judaísmo, al punto de que el día de hoy los que practican el judaísmo en el mundo pueden ser alrededor de unos 20 millones de personas, mientras que el cristianismo lo dicen profesar alrededor de 2.000 millones de personas. Es decir, ese renuevo surgió y surgió más frondoso, surgió más fructífero, surgió mucho más allá de aquello a donde había llegado el judaísmo. Por el otro lado,
También recordemos que la palabra anatolai, que en griego significa renuevo, también significa el creciente, y ello implica crecimiento, perfeccionamiento, madurez, y nos recuerda que la palabra de Dios en Juan capítulo 3 versículo 30 acerca de Jesús nos habla de que es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos, por un lado, y por el otro lado, con Él viene una nueva esperanza, una mayor esperanza, y es que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, un misterio que fue revelado en Jesús. Cristo, que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, pero que es revelado en el Nuevo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y eso habla de un crecimiento, de algo creciente. Por el otro lado, Él trae consigo el privilegio de que Él viva sus vidas a través de nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos exhorta a que ya no vivamos nosotros, sino que Él viva en nosotros, que lo que ahora vivimos en la vida terrenal, lo vivamos en la fe, en la obediencia a la palabra de Dios. Y la esperanza, y consigo Él también trae la esperanza y la realidad alcanzable de que nuestra vida va en aumento, porque Él es el creciente, Él va en aumento en nosotros. La palabra de Dios en Filipenses capítulo 1 versículo 6 nos recuerda que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por el otro lado, Proverbios capítulo 4 versículo 18 también nos recuerda que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y esto nos habla entonces no solo de que Él renueve nuestras vidas, sino de que también Él sea creciente en nosotros, que sea creciente nuestra relación, nuestra intimidad, nuestra comunión con Él, nuestro conocimiento de Él. Recordemos que Juan capítulo 17, versículo 3 nos recuerdan que la vida eterna es que le conozcamos a Él y a Jesucristo. Y ese conocer es un conocimiento creciente. Recordemos también que el Señor es infinito y por mucho que nuestra mente vaya creciendo en el conocimiento de Él, siempre hay algo más adelante para seguir creciendo en Él, y creciendo en Él vamos a crecer también en disfrutar de la vida eterna el día de hoy en nuestras vidas. Por el otro lado, el renuevo también implica una resurrección, un resurgir de nuevo. Y en Juan capítulo 11, versículo 25, nos habla de que Jesús es la resurrección. Es la esperanza de la vida eterna hecha visible, es la esperanza de nuevos comienzos, es la esperanza de la realización más profunda de los sueños en nuestro corazón. La palabra en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Y eso qué significa? Esa eternidad, esa eternidad que Él ha puesto en el corazón de nosotros se refleja en ese anhelo de ser mejores personas, de tener una mejor familia, de vivir en una mejor situación, en una mejor nación, de un futuro mejor. Y el Señor renueva esa esperanza en el corazón de cada uno de nosotros cuando venimos a Él, porque es hacia eso, hacia donde Él nos está llevando, a una vida creciente aquí en la tierra, donde nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestros anhelos se van cumpliendo gradualmente y se perfeccionarán en la eternidad. Recordemos que la palabra de Dios dice en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y eso se refiere no solo a nuestra vida terrenal, sino se refiere a nuestra eternidad. ¿Por qué razón? Porque usted y yo, una vez nacimos de nuevo, nacimos a la vida eterna. Nuestro cuerpo físico podrá morir, pero usted y yo seguiremos vivos. Ya hoy tenemos vida eterna. Ya hoy podemos disfrutar de esas manifestaciones de la vida eterna en nosotros. Pero eso es a través de el conocimiento del Señor, del conocimiento creciente del Señor.
Así que ya hemos visto que el Señor es el renuevo, el Señor es el creciente, el Señor es la resurrección. Y finalmente la palabra anatolai y la palabra renuevo también se refieren a el amanecer. Y el amanecer siempre trae un nuevo comienzo. Y Jesús trae un nuevo comienzo a este mundo, a la historia, a nuestras vidas. La palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y esta promesa de que todo será hecho nuevo no es solo para personas, es también para naciones y es para Israel, y no solo para Israel, sino para todo el mundo. Antes, en el Antiguo Testamento, Dios era el Dios de Israel, pero ahora es el Dios de todo el mundo. Antes, para tener a Dios como su Dios, no se tenía que volver alguien judío, pero hoy, por la fe en Cristo Jesús, todos podemos venir al Señor, y ya no solo como pueblo de Dios, podemos venir al Señor como nuestro Padre. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que a todos los que le recibimos, Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aparte de que a todos los que le recibimos, Él nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y eso no solo es exclusivo para Israel, como ya mencioné, sino es para todo el mundo. La palabra en Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya no es solo para los judíos, es para los judíos y para los gentiles. Ya no es para los que se judaizan, es para los que creen en el Señor Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron a este mundo para todos, incluso para los que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Como dice la palabra, que antes de que Cristo viniera y antes de que conociéramos a Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, del Israel espiritual, pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Tener a Cristo en nuestras vidas, entonces es un nuevo comienzo, y no solo un nuevo comienzo de una vez, es un nuevo comienzo de cada día. La palabra, el amanecer viene cada día y trae el comienzo de un nuevo día. Y la palabra de Dios dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23, que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, y grande es su fidelidad. Sus misericordias para con nosotros se renuevan cada día, y si se renovan cada día hay algo nuevo para vivir en Él. De hecho, la palabra también nos lo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada día vamos siendo perfeccionados, cada día vamos siendo transformados, cada día va siendo un nuevo amanecer, una nueva oportunidad en un nivel diferente al del día anterior, de tal manera que la vida del creyente se podría resumir de muchas formas, pero una de ellas es: hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy, porque Él lleva mi vida en aumento como la luz de la aurora. Por el otro lado, necesitamos dejarlo crecer en nosotros. Como la luz de la aurora crece, nosotros necesitamos dejar crecer a Cristo en nosotros, necesitamos dejarlo crecer en carácter, necesitamos dejarlo crecer en el fruto del Espíritu. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 30, referente al carácter: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y en cuanto al fruto, al poder, dice ya en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso es un proceso creciente, no es algo de la noche a la mañana, no es algo teórico, es algo que se va manifestando de día en día, como nos lo enseña la palabra en 2 Corintios 3:18. El Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria, de día en día, en la imagen de Cristo. El amanecer es una luz que comienza con una intensidad, pero al avanzar el día
va creciendo. De la misma manera, su luz en nosotros necesita ir creciendo. Y su luz es la palabra. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Y eso nos habla de que necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, que el conocimiento, y no solo el conocimiento, sino el entendimiento y la práctica de la palabra de Dios vaya siendo creciente continuamente en nuestra vida. Dice la palabra, por ejemplo, en Lucas 1:78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Y la aurora es el amanecer. El Señor es nuestro amanecer, pero también es nuestra luz creciente que va en aumento cada día. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, también la palabra nos dice que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él debe crecer en nosotros. No se trata solamente de ser salvos y de asistir a las actividades religiosas. Se trata de crecer continuamente en el Señor, porque el Señor es la luz, y una luz comienza, y es como la luz del sol, que comienza con una intensidad baja y a lo largo del día va creciendo en intensidad hasta que llega a su punto más alto. Entonces eso significa que necesitamos que cada vez sea mayor su luz en nosotros para que ilumine, transforme cada aspecto de nuestra vida. Todos los aspectos de nuestra vida necesitan ser llenos de su luz. ¿Para qué? Para que esos sean sanados, restaurados, liberados y podamos tener acceso cada día a un mayor nivel de vida eterna acá en la tierra. La luz que venía al mundo venía para que tuviéramos vida. En Juan capítulo 1, versículo 4 al 5, la palabra de Dios nos dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si nos damos cuenta, la palabra renuevo, la palabra creciente, la palabra resurrección y la palabra luz, amanecer, todas están ligadas con crecimiento, todas están ligadas con la vida, pero una vida en aumento, una vida creciente, una vida que cada día va a más, y que Él sea la luz significa que Él es quien pone fin a la noche, quien pone fin a las tinieblas, quien atraviesa la oscuridad de las tinieblas que habían en nuestra vida y las llena de luz. Él atraviesa la oscuridad de este mundo, la oscuridad de la historia, la oscuridad de nuestras vidas. Él es la oportunidad de que al estar en Cristo, al crecer en Él, las cosas viejas, las tinieblas, la oscuridad, todo lo malo, lo negativo va a quedar atrás y se va a cumplir los anhelos y los deseos de nuestro corazón de lo mejor para nuestras vidas, para los nuestros, para los que están a nuestro alrededor. Y todo es muy sencillo, la palabra de Dios no es complicada, es muy sencilla para poder tener acceso a ese renuevo, a ese creciente, a esa resurrección, a ese amanecer, a esa nueva vida. La palabra de Dios dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, e invocar el nombre del Señor es sacar de nuestro corazón, no de nuestra mente, no de nuestro pensamiento ni de nuestra racionalidad, sino de nuestro corazón, el anhelo, el deseo de verdaderamente estar con Él, el deseo, el anhelo de que nuestras vidas sean transformadas, de que nuestras vidas vayan a lo mejor, y solo nuestras vidas pueden ir a lo mejor cuando le entregamos nuestras vidas a Él. Este es un tiempo propicio para entregar nuestras vidas a Él si no lo hemos hecho, y si ya lo hicimos, también para entregar aquellas áreas de nuestra vida que todavía no las hemos entregado, que todavía las hemos retenido, donde todavía hay oscuridad, fracaso, decepción, desánimo, dolor, ataduras,
amargura, frustración, agobio. La palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, Jesús nos dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. El Señor quiere darnos descanso. El Señor no quiere vernos en batallas cotidianas contra el fracaso, la frustración, el pecado. El Señor nos quiere traer a libertad en todas las áreas de nuestra vida, pero necesitamos entregar todas esas áreas para que Él en esas áreas sea el renuevo, el creciente, la resurrección, la luz y la vida para esas nuevas áreas, para esas otras áreas, para impartir todo eso en esas áreas, y que esas áreas, las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta perla de la palabra, de esta enseñanza. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, y les recuerdo, meditemos en esta palabra. Es el tiempo de entregar todas aquellas áreas oscuras de nuestra vida a aquel que es la luz, aquel que las renova, aquel que las hace nuevas, aquel que las hace crecientes, plenas, fructíferas, abundantes. Él vino para ello, Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, no para que nuestras vidas estuvieran batallando constantemente contra todo lo negativo. La batalla es de Él, lo nuestro es entregarle nuestras vidas a Él, crecer en Él, y todas las tinieblas desaparecerán. Recordemos lo que sucede no solo en la realidad, sino que Dios lo dice en su palabra: la luz echa fuera las tinieblas. Usted no necesita combatir las tinieblas con tinieblas, necesitamos combatir las tinieblas con la luz. ¿Y qué es la luz? La palabra de Dios, el Espíritu Santo, que nos ha sido dado en Cristo Jesús para darnos la victoria sobre todas esas áreas de nuestra vida que todavía pudieran tener oscuridad. Que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida noche, y si Dios lo permite, el día de mañana estaremos compartiendo nuevamente otra perla de la palabra por la mañana y por la tarde. Bendiciones, un abrazo y que la pasen muy bien.